Que no podemos pretender hablar de valor para la compañía cuando no involucramos a todos los grupos de interés, porque se debe convertir en una cultura como tal que nos permita tener una relación en doble vía con esos usuarios internos y externos, directos e indirectos, con los cuales la compañía se va a relacionar. ¿Sí? Que al final del día, ya sabemos, todas las decisiones que tomemos se impactan el factor económico, pero a su vez todas las decisiones del factor económico benefician o afectan al resto de la sociedad, al resto de grupos de interés. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva del cliente, es necesario generar confianza para que los clientes se sientan no solo satisfechos con ese producto y la forma como se desarrolla el negocio, sino que puedan generar relaciones duraderas. E igual con los proveedores. El proveedor es un eslabón muy importante, lo hemos visto dentro de la cadena productiva para la empresa, por ser y desde lo financiero hemos determinado que es un aliado en términos de los recursos que nos entrega. En el caso de la operación, los procesos, en la medida en que los procesos van agregando valor, se puede tener esa relación también duradera con los grupos de interés externos, como ya lo dijimos, pero a su vez ese beneficio con la organización, porque es el que va a alimentar de manera directa los resultados de la compañía. Es decir, si yo estoy haciendo una adecuada gestión dentro de la organización, controlo mis costos, mis gastos, pues voy a tener una operación acorde a lo planeado, voy a dar un resultado financiero apoyado en procesos transversales como la tecnología y las personas. Porque si nosotros no logramos tener las personas alineadas a este propósito, va a ser complejo tener justamente ese sistema de creación de valor. Si lo vemos desde la perspectiva de este autor, Oscar León García, lo que él está diciendo es, mire, yo como organización defino hacia dónde ir, todo el direccionamiento estratégico. Con los recursos a través de la gestión financiera logro alcanzarlos y con el personal voy a construir esa creación de valor duradera. Por eso lo que él propone es en definir a partir de la estrategia qué quiero hacer, luego implementar la estrategia con todo el equipo de trabajo, gestionarlo a partir de inductores de valor, que lo habíamos visto nosotros cuando hacíamos la medición de algunos inductores, identificar y gestionar a partir de esos microinductores de valor también, trabajar con el personal, es un proceso constante de educación, de entrenamiento, de comunicación. Ninguna estrategia será efectiva si no se cuenta con una buena despliegue comunicacional en doble vía, descendente y ascendente, porque al final eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder evaluar los resultados y poderlos compensar en términos de esas propuestas de recompensa que se tengan. Y si eso se logra, vamos a poder tener una valoración mejor o favorable de la organización, de manera que yo pueda estar monitoreando y se vuelva un ciclo con esa mentalidad estratégica, es decir, todas las personas conscientes, alineadas a esos propósitos de la organización. De esta manera, pues es la propuesta que este autor nos invita en la creación de valor de manera constante. Cuando nosotros hablábamos ahorita, entonces, ¿a quién debo responder? La respuesta es, debo responder a todos los involucrados dentro del propósito de la compañía. Entonces, en el lado izquierdo vemos que el mayor compromiso es con el dueño, garantizando el crecimiento y la permanencia, como ya lo dijimos hace un momento, generando valor, pero también vemos esa relación con los grupos de interés de la organización. Entonces, no se trata solamente de establecer si a la compañía le va bien, ya hemos estudiado y hemos analizado en qué momento cuando a la empresa le va bien, porque cumple sus propósitos misionales, porque cumple sus propósitos financieros, porque cumple sus propósitos con la sociedad, a todos les va a ir bien. Entonces, esa teoría de stakeholder lo que mire, lo que plantea, que también se llama de esta manera, lo que plantea es que la compañía debe ser lo suficientemente responsable con todos esos grupos de interés. Y ahí vienen algunos conceptos como responsabilidad social empresarial,
es decir, garantizar no solo que haya un beneficio o que yo pueda hacer algunas acciones filantrópicas, sino que se pueda dar cuenta de los impactos que yo hago con un equilibrio de acuerdo al compromiso que tengo con esa comunidad desde lo social, de acuerdo a ese compromiso que yo tengo con el ambiente. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de ambiente, pues es un concepto que es relativamente nuevo en la forma como se presenta a la sociedad, pero necesario para preservar las condiciones de las generaciones futuras. Entonces ahí volvemos a ver que es un concepto de responsabilidad social visto desde la posición de la sostenibilidad, que es necesario para quién, para cualquier organización, para cualquier país. O sea, la sostenibilidad es un propósito humano y desde ahí debemos partir, un propósito humano de garantizar condiciones favorables para el desarrollo de la humanidad a lo largo del tiempo. Y eso implica tener cambios y de ser exigente en la forma como nos relacionamos, en la forma como consumimos, en la forma como operamos, en la forma como revelamos la información. Entonces, en ese orden de ideas es necesario empezar a comprender un poco esos conceptos para poder dar cuenta a esos grupos que directa o indirectamente nos están demandando bienes, servicios e información, ¿sí? Porque aquí lo vamos a mirar en términos de información, pues usted estará pensando ya, venga, a mí como la sociedad me demanda que le entregue un informe, la sociedad no te señala, te dice el informe cuál fue el balance social que hizo conmigo, pero sí en la medida en que usted involucra esas revelaciones pues va a ser, y la integra a su proceso, va a ser mucho más fácil desarrollar no solo el objeto misional, sino que se convierte en ese aliado que se tiene desde la organización. Entonces, de otra forma, vamos a mirar que este concepto, a partir de un par de autores, se va a trabajar en esas tres dimensiones. Una primera dimensión social que informa a la comunidad a partir de lo que hice o me propuse como sociedad, cómo entonces doy también una información sobre lo que está pasando en los antecedentes propiamente ambientales, si hablamos de biocontabilidad y los informes económicos que son los que más conocemos. Entonces aquí viene todo un reto para ustedes como profesionales en el área contable, donde ya empezamos a ver, o sea, cuando digo empezamos es porque hace rato existe, sin embargo, no es el lenguaje común de que usted en toda la organización encuentre las personas mm, que manejen la temática, ¿cierto? Puede que ustedes hayan visto diferentes informes y aquí tenemos que empezar por aclarar un concepto. Cuando hablamos de informe de responsabilidad social empresarial, cuando hablamos de balance social, cuando hablamos de reporte integrado de gestión, cuando hablamos informe de gestión, nos estamos refiriendo al mismo término, a cómo la organización revela esos hechos que están ocurriendo al interior. Ya vemos que no solo nos quedamos en los informes económicos, que son muy conocidos por todos nosotros y que los podemos revelar en los estados financieros, sino que vamos a ver otra serie de informes. Pero ahorita aclaramos un poco más. Digamos que este tipo de revelaciones, entonces lo que nos invita es a que a conocer que independiente del tamaño de las empresas o el sector al que pertenezcan, siempre está inmerso en tres aspectos, en esos tres aspectos. Digamos que a nivel de las relaciones se ha desarrollado más la parte social y la parte económica y la parte contable, que es como digo, es una teoría propuesta por estos tres autores. Hay otros tantos, pero digamos que ellos a nivel Colombia, que es importante también mirar, han venido desarrollando como grupo de estudio, como grupo de investigación por más de 25 años, todo lo que tiene que ver con una teoría, y la llaman así, teoría tridimensional, cuando nosotros la veíamos por allá en el material. ¿Y qué pretenden? Buscar esas unidades de medida, ese equilibrio en todos los hechos de la organización para poder revelarlo a la sociedad. Ahorita nos vamos a ver nosotros un informe
con una de las metodologías que existen, porque entonces ustedes están preguntando, bueno, las empresas que revelan, que tienen claro, que se adhieren a una metodología, tienen elementos y voluntad para hacerlo. Y las que no lo están haciendo, entonces no podrán hacer una revelación. Y la respuesta es sí. ¿Qué falta para llegar a ese nivel? Primero, convencimiento de la empresa o compromiso, porque muchas organizaciones lo quieren hacer, quizás cuentan con información, cuentan con algunos recursos, pero a la hora de ponerlo en práctica, como yo para qué estoy haciendo este tipo de informes, si a la gerencia no le interesa más un informe económico que un informe propiamente de responsabilidad social empresarial. Entonces vemos que el común denominador de este tipo de informes es la generación por parte de empresas de mayor tamaño. Ya nos vamos a dar cuenta cuando desarrollemos un poco la metodología, que finalmente no es complejo hablar de un reporte integrado de gestión que me abarque todos los propósitos, que se trata de tener, como ya les dije, esa voluntad, ese deseo. Deseo, comillas, no como que si la empresa quiere o no quiere, no. El deseo de apostarle a esos desafíos, a que la sociedad en general me conozca más. A eso me refiero con la palabra deseo. Entonces, desde el término de responsabilidad social empresarial también es un término relativamente nuevo, o sea, todo esto que estamos hablando son terminologías y necesidades, más que terminologías, necesidades, son necesidades que se han venido presentando de información. Perdón un segundo, voy a la sala, por aquí tenemos a una compañerita, perdón. Valerino, hola, ¿cómo estás? Profe, hola, qué pena, soy Lorena, es que está con el de Bueno, mi hija. ¿quién es Valerino? No la conozco. No, ¿sabes Ya la qué? voy a cambiar. No te preocupes, yo aquí ya estaba haciéndoles como el video porque yo dije, ¿qué pasó con el grupo? Porque entonces 6:30 no, 7 no, entonces empecé aquí con el video, así que ya voy a continuar, listo. Pero dale Lorena, gracias. Profe, yo la puedo aprovechar para hacerle una preguntita. Claro, sí, señora. ¿Usted subió el enlace del chat de anoche? No, finalmente no lo subí, Lorena, porque como habíamos quedado de hacer hoy el chat, yo le di pues unas aclaraciones al otro equipo, pero igual si tengo el video lo puedo subir, pues yo te dije, listo, voy a hacerte el video y después me puse a pensar, y el video y la clase que vamos a saber hoy, pues es la misma Ah, temática, entonces no tiene como sí. mucho sentido, porque a ella lo que le hice fue darle unas orientaciones puntuales sobre el entregable, pero ahorita lo comentamos si Ah, o quieres. sea que usted ahora Eso es, sí, nos vuelvo a resuelve duditas del entregable. Ah, sí, listo, porque señora. tenía unas duditas, entonces si no las resuelvo, le voy preguntando No, si durante la quieres, clase. listo, si quieres vamos, cuéntame primero las dudas y ahorita entonces igual miramos si hay Mm, algo más. Bueno, pues el entregable está constituido como por varios puntos, ¿cierto? Sí, Bueno, señora. entonces hicimos cada punto, de hecho cada punto es como por decir una página, la solución, Ujú, pero el entregable nos pidió un informe de 500 palabras. ujú. Entonces, le vamos a resumir pues como todo en esas 500 palabras, o sea, esos son como 5 punticos en esas 500 palabras, pero vemos que es como muy textual, Sí, no, o sea, no tiene como, ¿cómo se dice? Como cálculos, ya es gráficas, nada de más eso. cualitativo, sí, señora, es correcto, más cualitativo. Ah, ok, Ya listo, vamos a profe. ver, listo, vamos a Y, ver con y, unos ejercicios igual cómo cuantificar, pero vamos a mirar a partir de la información que conozcan y que me ibas a decir, perdón, que consigan de la empresa. bueno, profe, y que si algún formato en especial. No es necesario un formato, lo podemos colocar así en prosa tal cual. Bueno, profe, listo. Entonces, por el momento, esa era la duda. Listo, vamos a Profe, mirar. le Señor, podemos adjuntar como le está diciendo, qué pena esta última preguntita. Le tranquila. podemos adjuntar como el informe resumido con las 500 palabras y el resto como para que quede más completo, no sé, como los dos archivitos. Es que, Sí. profe, es hasta difícil resumirlo. Sí, eso es un reto, eso es todo un reto y acuérdense Sí. que le apostamos en la universidad a tener distintas herramientas que nos apoyen, que nos apoyen en ser efectivos a la hora de generar
información, que cada día que tenemos los seres humanos, más prisa, más necesidad de información y en ese orden de ideas tenemos que ser muy prácticos en lo que debemos transmitir, ¿cierto? Sí, sí, profe, es Entonces verdad. ese tipo de ejercicios conducen a esto, a poner en práctica, espera que yo sigo grabando que no sé, espérame aquí 2 segundos, a poner en práctica la capacidad de síntesis. Si está grabando, tú ves que está grabando. Sí, sí, Ah, profe, bueno, ok, sí. ya. La capacidad de síntesis, esa capacidad de extraer, no solo de sintetizar, sino de extraer y ser muy contundentes a la hora de entregar la información. O sea, realmente qué es lo que yo debo decir y cómo proyectarlo. Ok, Ese es el listo, sentido, pero profe. sí podemos hacer el ejercicio igual. ¿Sabes por qué podemos en este momento ser tan flexibles con ustedes? Porque son muy poquitos. Cuando tenemos un grupo Ujú. de 40, 50 estudiantes, se vuelve más complejo, pero en el caso de ustedes, que es un grupo tan pequeño, pues que casi es un grupo dirigido, se puede tener ese tipo de concesiones para Ah, que lo ok. tengan en cuenta que no es ni hoy yo me estoy saliendo del, digamos, del modelo pedagógico, ni mañana el otro profe que pueda llegar a tener se está saliendo. Simplemente son las Ajá. condiciones del grupo que son eh, específicas. Listo, profe. Mil Ok, gracias a gracias. ti, Lorena. Entonces estaba contando aquí de la necesidad que hoy tienen la sociedad y la empresa. ¿Para qué? Para resolver algunas inquietudes que se pueden generar. Volvamos un poquito al esquema pasado, donde la empresa está inmersa dentro de una serie de actores que son todos esos grupos de interés con los cuales se tiene una relación directa o indirecta, porque lo decíamos en uno de los encuentros, mire, puede que yo como empleado yo no encuentre una relación directa entre el rol que yo juego y la creencia que tiene la empresa con el banco. Desde esa posición es claro, ¿cierto? Sin embargo, si a la empresa no se cumplen las condiciones para poder cubrir esas obligaciones, pues al final del día todos nos vamos a ver afectados, como para volver a este contexto. Y ahí decíamos entonces que es necesario que las organizaciones generen una mayor información, sean más amplios en compartir con esa sociedad lo que está pasando. Y vienen una serie de inquietudes y un paradigma por romper, porque así como en Colombia se presenta una mayor información por parte de las empresas de mayor tamaño que cuentan con recursos tecnológicos, financieros, humanos para generar información, poderla procesar, poderla entregar a esos distintos grupos de interés, en el mundo ocurre lo mismo, ¿cierto? Es generalizado, pero nos damos cuenta que cada vez es necesario que haya información más precisa para toma de decisiones. Eso nunca ha cambiado, o sea, el concepto hoy, hace 20 años, hace 50, no ha cambiado. Entonces, tomar decisiones de la pregunta y digamos que ahí nos podríamos quedar debatiendo un rato sin saber si realmente el hecho de yo revelar información me va a hacer de alguna manera, comillas, fuerte o débil frente a mi competidor, o al contrario, me va a permitir establecer relaciones más duraderas, que es lo que al final del día ocurre, ¿cierto? Cuando la gran empresa tiene esa posibilidad de generar información, va generando más confianza entre todos los grupos de interés, empezando por los clientes que van a sentir como esa responsabilidad, comillas, de corresponder a la empresa demandando sus bienes y servicios. ¿Por qué? Porque si la empresa va tejiendo esos lazos de confianza, va invirtiendo con algunas acciones, pues al final del día hay como esa responsabilidad de decir, venga, si esta tengo la opción de comprar al proveedor A y al B y el B no me da, no ha generado esa confianza, pues simplemente no habría como esa posibilidad de alguna manera de fidelizar esa relación. Básicamente es lo que se quiere. Entonces, hablar de responsabilidad social empresarial se habla hace mucho rato en el medio, se habla incluso en la época de finales del siglo pasado, donde las personas con poder adquisitivo se dedicaban mucho a apoyar las comunidades haciendo acciones filantrópicas. Y aquí a nivel, Rafael, ¿tú dónde es que eres? ¿Cómo estás?
no se escucha. Aquí a nivel Colombia hay muchas fundaciones que todavía realizan ese tipo de acciones. A nivel mundial hay una de las organizaciones que por excelencia, digamos, es su propósito. Ellos no se dedican a otorgar pues, beneficios, y me refiero a la Cruz Roja, sino a apoyar en distintas acciones. Entonces, ese tipo de labor filantrópica, porque por ejemplo, yo les decía, listo, en Colombia, entonces uno ubica a la Fundación Corona y ahí hay una serie de acciones que se han hecho. Uno ubica que la mayoría de las empresas tienen fundaciones y también pues, viene a llamar la atención de la sociedad y no falta el comentario como este. Bueno, si las empresas hacen acciones de bienestar vía donaciones, pues es porque les favorece tributariamente, lo cual tiene una verdad, digamos, implícita dentro de esto, es verdad, o sea, el Estado favorece a aquellas organizaciones o aquellas personas naturales que establezcan una serie de acciones de responsabilidad social porque el Estado no alcanza a cubrir 100% las condiciones, las necesidades de la población. Entonces, en ese sentido, quien critica sin conocer que detrás hay algo más es porque solo los comentarios que escuchamos es, mire, es que muy bueno para ellos y voy a hablar de un caso que mal informado conocemos, el tema de las gotitas de alimentación del Grupo Éxito. Eso tiene un programa detrás muy bonito, pero quedémonos con lo que nos interesa para efectos de la clase. Entonces, cuando empieza a salir a divulgar, porque pues las fundaciones también necesitan buscar una especie de benefactores que les ayude a cubrir esos planes que ellos tienen de la sociedad. Entonces, lo primero que hace el Grupo Éxito es empezar a comercializar en los puntos de venta las gotitas de alimento, que creo que así se llaman. Y hubo comentarios y hasta reportajes donde decían, bueno, es que Valiente Gracia que el éxito hace labor social de cuenta de cuenta de los clientes. Y eso tiene un efecto en la población contrario, ¿cierto? Un efecto contrario porque, claro, quien se quede solo con ese comentario, así sí, yo porque tengo que donar, comprar la gotica, pues si el éxito quiere que les dé ellos. Pero eso tiene otras características. Entonces nos quedamos con esa parte y no vemos el impacto que hacen realmente ellos como fundación a una serie de programas, porque no es uno es lo de alimentos, ¿sí? Que lo utilizan, entonces viene la otra parte, bueno, cuando las empresas tienen ese tipo de acciones, entonces utilizan vía marketing para dar a conocer lo que hacen en responsabilidad social. Entonces la pregunta, y vuelve la crítica, ¿pero por qué lo tienen que divulgar? ¿Por qué hacerlo esto, aquello, lo otro? Y aquí la invitación es a ir un poco más allá. Entonces ya vamos a hablar ahorita un poquito más de otros elementos de esa cultura del reporte, pero al final del día, ¿con qué nos vamos a quedar? Con que las organizaciones y la sociedad cada vez nos demanda más información complementaria a los hechos económicos de la empresa. Toda la vida hemos trabajado con los hechos económicos y eso está bien, pero hoy que nos damos cuenta, porque digo hoy porque eso sí es de este siglo, que es necesario trabajar con información complementaria. Entonces aquí vamos a hablar un poquito del Global Reporting, de los reportes integrados, el GRI, Global Reporting Integrate. Vamos a hablar un poquito de la forma, cómo se hace. Vamos a hablar un poco hacia cuándo empieza a presentarse ese tipo de informes. Sin embargo, lo que quiero también que nos quedemos es que cuando hacemos estas revelaciones complementarias de esos hechos económicos, le van marcando una pauta a la empresa que alinea su estrategia para poder beneficiar mejor a la comunidad. ¿Y la comunidad cuál? Los usuarios externos, grupo de interés externo y los grupos de interés interno, porque entonces aquí ya empezamos a ver también que es preocuparnos por el trabajador y por el trabajador como, pues lo contrato y entonces son esas condiciones, no, ir un poquito más allá. Y aquí empezar a resolverles como algunas inquietudes con relación al entregable de la nave 3. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer un rastreo de información que es necesario validar con, ojalá con personas cercanas de la organización, porque esos datos en los hechos económicos no van a estar revelados de esa forma. Es decir, empiezo a mirar, bueno, si estoy hablando del personal, entonces, ¿qué otras acciones adicionales yo he realizado con el personal? Digo adicionales a las obligaciones de tipo legal, es decir, contratar, pagar la seguridad social, porque en algún momento de la vida
cuando se tenían, a ustedes no les tocó, digamos que cuando existieron estos informes, empezaron a llegar la tendencia a revelar este tipo de información tampoco, y es que anteriormente, cuando las personas iban a cumplir unos periodos en las empresas, que era la ley de, antes de la ley 50, pero que fue, o sea, el efecto era la ley 50, porque ahí nació un poquito pues, en la historia, eh, pero era como la parte de la carga salarial. Entonces, ¿qué pasaba? Las empresas tenían mucho personal tercerizado para evitar un poco ese tema de contratarlo, de tenerlo directamente o que llegara mucho tiempo. Entonces se veían unas tercerizaciones con contratos muy de término fijo, inferiores a un año, de un año, etcétera, etcétera. Eso vino cambiando. También eso tiene otro componente y es que hacia esa época, insisto, a ustedes ninguno les tocó, existía un tema de sindicatos y convenciones colectivas muy fuertes, que eso no es malo per se, sin embargo, la forma como se llegaron a manejar en el país afectaron muchas compañías. Entonces, ahí se utilizaba, bueno, como esas herramientas, venga, de cómo a través de cultura, a través de responsabilidad, yo muestro qué impactos adicionales hago en el personal, empiezan a revelar todo lo que tiene que ver con capacitaciones. Entonces ahí viene la pregunta, Angélica, Rafael, Lorena. La pregunta es, bueno, entonces, ¿yo qué voy a indagar? Voy a indagar entonces actividades que están relacionadas con el personal, actividades que están relacionadas con el bienestar de ese personal y de sus familias, actividades que están relacionadas con mejorar la calidad de vida de unas comunidades. Entonces empiezo a mirar una serie de aspectos que no están cuantificados, y ahí la pregunta que me hacía Lorena hace un ratico, ¿cómo lo va a revelar? Ya vamos a ver con unos ejemplos de compañías, cómo lo hacen ellos y cómo nosotros vamos a ir a observar, porque aquí no, si podemos estar en la empresa y buscamos la manera de acercarnos, maravilloso, porque vamos a hacer las preguntas. Si no tenemos forma de acercarnos a la empresa directamente a preguntar y a validar estas inquietudes que tenemos, pues tenemos que hacer un rastreo un poco más detallado para conocer cómo lo están haciendo. Ejemplo, Rafael, si yo quiero saber cuáles son las actividades de bienestar que hacen en la empresa y yo no lo conozco porque no tengo acceso a la información, pues en el caso de ustedes, la empresa que están trabajando, sería hacer el ejercicio de ir a mirar, por ejemplo, con una persona del punto de servicio en Efecti que nos cuente un poquito de esas acciones que realizan, ¿cierto? Por supuesto, no es una tarea fácil, pero es No, identificar. lo que yo hice fue mirar como forma de sostenibilidad que ellos tenían y ahí está enmarcada más o menos toda la información que ellos manejan. De acuerdo, Rafael. Ok, entonces ustedes ya dentro de lo que tenían habían podido hacer ese rastreo. Cuando yo los invitaba a que buscáramos una empresa que no fuera muy generosa en información, pues era justamente para ayudarlo a construir, pero entonces vamos a partir en ese caso que ustedes plantean de lo que ellos tienen y lo que podemos sugerir, que seguramente hay cosas que se han quedado por fuera, porque lo que les está diciendo, esto tiene que ser parte de una cultura. Entonces, por eso los grandes corporativos les es más fácil revelarlo porque de alguna manera tienen todo medido y lo pueden hacer. Las empresas de menor tamaño empiezan a tener esa serie de limitaciones. ¿Listo? Y lo que le permite entonces es actuar con mayor transparencia, allá, tener el informe de sostenibilidad, lo que le permite es dar ese voto de confianza a la sociedad, es hacer una planeación que le ayude a intervenir esos factores. Y buscar cómo la organización pretende contribuir en el futuro, o sea, está hablando más de proyección, más de largo plazo, cómo mejorar esas condiciones. Porque cuando yo digo, listo, quiero vender cualquier cifra de millones, pues por supuesto que asigno los recursos, pero además yo tengo que tener en cuenta que para ese logro yo puedo hacer otras acciones que van a complementar y que al final se gana desde los dos aspectos, hablando propiamente del informe social. Yo les compartía a ustedes en, en el material de trabajo, les compartía unos links, no solo de esta red, que es una red donde nace esta teoría que les estoy compartiendo acá, que es con base a lo que se ha construido pues, en la universidad. Como les dije, esto es un tema como teoría
de este siglo. O sea, estamos hablando que se empiezan a tener indicios de necesidad de información en el siglo pasado, pero se empieza a desarrollar como tal en este siglo. En ese sentido, la red de investigaciones en ciencias económicas, administrativas y contables, de las cuales tengo la oportunidad de pertenecer, he estado trabajando con ellos hace ratico, pues se ha preocupado por desarrollar, y hoy tienen este desarrollo de la teoría tridimensional de la contabilidad, así se llama, que hace parte de estos autores, pero hay otros pues que se trabajan, ¿cierto? Entonces, ellos se parten, es un equipo interdisciplinario. Mejía es filósofo y contador, Montilla es contador, Montes es economista y Mora, perdón, Montes es contador, no me acuerdo la especialidad, y Mora es economista. Es un equipo interdisciplinario en ciencias empresariales que empieza a evaluar cómo trascender, porque viene digamos que una especie de dilema, en el sentido en que la contabilidad es la que muestra la revelación de los hechos económicos y que la economía es la que mide todo. Entonces, ¿cómo hacer esa integración? Y ahí ellos empiezan a trabajar y proponen esta teoría tridimensional de la contabilidad. Pero si ustedes revisan, también en las fuentes que tenemos, no solo del curso, sino pues no de los objetos, sino del curso, encontramos que ha sido una preocupación constante y que ustedes como contadores tienen esa responsabilidad, porque acuérdense que primero en Colombia se da fe pública, entonces ahí ya hay un reto importante, demostrar que lo que está haciendo la empresa en términos económicos también es sostenible y es sustentable, ¿sí? O sea, cómo estoy en el futuro para poder lograr ese propósito. Yo les voy a compartir, porque creí que les voy a compartir, les voy a compartir unos links de un seminario que acaba de hacer la red con la Asociación Interamericana de Contadores. Y ahí ya se escaló y se empezó a aplicar todo este tema de concepto de teoría tridimensional. O sea, en los otros países también se tienen necesidades. Y era lo que les iba a contar. En España hay un autor que se llama Carlos Larrinaga que ha venido trabajando mucho la temática, que también es el tema, él es creo que es contador y economista. Bueno, no recuerdo en este momento, digamos, no me interesa. En Argentina, lo que tiene que ver con, se me acaba de olvidar en este minuto, enseguida les cuento. Bueno, en Argentina hay 3 autores que muy seguramente ustedes han escuchado hablar de ellos. Uno es Carlos Luis García Casella, que habla mucho de la parte epistemológica. Él, su esposa, bueno, se me escapa el nombre de la esposa en este momento. La esposa trabaja mucho el tema de teoría contable y su hija, que, no, antes ya me acordé, la hija es, la esposa es Inés García de Fronti y Luisa es la hija es Luisa, que trabaja en todo este desarrollo. Entonces, si ustedes quieren profundizar sobre esas temáticas y están interesados, porque además lo que yo quisiera en este momento dejarles como valor agregado de lo que hacemos aquí en este, es que ustedes tengan la posibilidad de ver esos otros campos de interacción que van a tener, que ustedes pueden, que están, digamos, inexplorados. Es decir, el mundo hoy necesita profesionales contables ambiental. Y ahí quiero hacerles una invitación. Que si en algún momento quisieran conocer un poquito más por lo que les he contado de trabajos de investigación, pues me contactan y con todo gusto. Pero si usted quiere tener un referente en la Universidad de Buenos Aires, que es referente en esta temática. Entonces hablamos, lo que proponen para avanzar en lo que queremos es, lo que proponen Mejía, Montes y compañía, es desde lo social, ellos que buscan estudiar todas esas valoraciones cuantitativas y cualitativas. Ya sabemos que en los informes económicos están todas las cuantitativas, pero ellos hablan de cómo estudiar esas cuantitativas y cualitativas para poder mirar cómo la circulación de la riqueza, que es controlada por la organización, no deteriora el ambiente. Digamos que ahí se trabajan un poquito ellos y ellos hablan de, entonces de trabajar un poco esos estados, esos balances sociales, etcétera, etcétera. Y la biocontabilidad la definen como la disciplina que valora la existencia y circulación de la riqueza ambiental utilizando diversos métodos que permiten cumplir su función de evaluar la gestión de la organización. En otras palabras, pensemos en una hidroeléctrica, pensemos en Isagen. Isagen tiene informes económicos,
revela informes sociales. Ellos tienen informes con el Global Report integrado, lo vemos de pronto ahorita. Pero si la propuesta que ellos hacen es simple como esto. Si Sahel, que no tiene, hoy por hoy todavía no tiene ese potencial de energía no convencional, sino que produce energía a partir de agua, hiciera la medición del uso del agua y de la afectación de ese territorio, entonces al final del día tendríamos que volver a mirar si realmente esa compañía cumple los tres componentes, el económico, el sustentable y el social. Básicamente es como en eso que se centra esta teoría de la contabilidad para tridimensional. Pero no nos podemos quedar aquí porque esto primero no es un curso de contabilidad tridimensional, sino que concientizarlos, como les estoy contando, de que existen otras necesidades y que ustedes como profesionales contables de CEIPA que gestionan, que es importante, o sea, es importante hablar de la operación, ¿cierto? Porque pues, si no hay claridad en cómo se está haciendo un registro, cómo se toma la decisión, pues va a tener unas, tal vez unas malas acciones dentro de la compañía, pero ustedes como profesionales de gestión, que es lo que se pretende, que orientan a las organizaciones, en ese sentido es que es la invitación a trabajar estos aspectos. Les digo ahí que es información a lo que les contaba entonces de ese curso que se realizó que realizó la red con la Asociación Interamericana de Contadores. Hay todo el seminario, fue una serie de, creo que 12 charlas, se grabaron y esas grabaciones están, yo les voy a mandar el link para que, y les voy a recomendar cuáles puntuales pues aplican para el curso y para quienes quieran realizar en otro momento, que lo hagan. Es decir, los profesionales tenemos la responsabilidad de estarnos formando de manera permanente. Yo voy a decir esto comillas y espero que me lo tomen a bien. Hay profesiones que necesitan de manera permanente estar más actualizados que otros. Me explico. Y no quiero con esto que ninguna suene peyorativo. Un médico todos los días tiene que estar actualizando, todos los días tiene que estudiar. Un ingeniero aprende unos programas y seguramente necesita actualizarse en la tecnología y la versión que haya, pero digamos que la lógica de programación no le va a cambiar. Un profesional de las ciencias empresariales, hay necesidad de herramientas nuevas y gestionarlas. Ok, hay que actualizarse. Ustedes en el área contable, entonces todo el tiempo están dando fe pública de una serie de hechos, o sea que no solo, así como en la rama de la tributaria, que es una de las especialidades que tiene la contabilidad pública, le exige a usted todos los días revisar, pues en gestión administrativa, en todo lo que tiene que ver con toma de decisiones, de igual manera. Entonces, en ese orden de ideas, también es necesario que usted esté haciendo esa alimentación de esos conocimientos de forma permanente. ¿Y de dónde sale entonces ya como esos propósitos de hacer mediciones sociales? Les dije hace un ratico que el informe social busca revelar condiciones para mejorar la calidad de la humanidad. Dejémoslo así como un propósito social. Entonces, hacia finales de la última década del siglo pasado, ya se empezaba a tener una serie de preocupaciones con relación a ese sentir de cómo la forma como nosotros, como sociedad, tomábamos acciones de consumo y la población, el crecimiento, todo el cambio climático, tienen porque todavía sigue siendo vigente, lo que pasa es que cada día hay más necesidades de hacer unos cambios sustanciales. Entonces, ahí se empieza a hablar un poco ya de todo este tema de cómo revelar, cómo invitar, cómo hacer, y surgen una serie de organizaciones. Antes de hablar un poco de la ONU, podemos hablar de dónde nace este propósito de los reportes. Y el propósito de los reportes nace por allá en el año 87, cuando un estudiante de doctorado presenta una alternativa para hacer este tipo de reportes.
En ese orden de ideas se empieza a considerar acciones de medición, no la preocupación. La preocupación ya ha existido, porque como les digo, todo el tiempo. Estoy hablando de Brundtland, voy a escribir acá, Brundtland en el año 87, ese es su propósito como tesis de grado doctoral, donde empieza a plantear pues, que se deben hacer una serie de estándares de reportes para poder lograr esos propósitos de revelar qué más está pasando en la compañía, más hechos complementarios a lo económico. Luego vienen organizaciones, entonces mire que estamos hablando del año 87, y vienen organizaciones como la Organización de Naciones Unidas. Los primeros que empezaron también a hablar ya como sociedad, como colectivo, de las preocupaciones ambientales fue la Organización de Naciones Unidas con la Cumbre de Estocolmo en el año 72. Y allá la preocupación era esa, cómo invitar a los distintos actores de consumo a que analizaran posibilidades de mejorar las condiciones para evitar riesgos en el mediano y largo plazo. Y se empieza una serie de discusiones y una serie de propósitos. Pero solo en el año 90-93, con la Cumbre de Río, la Cumbre de Río se da en el 92, se empieza a hablar de desarrollo sostenible. Entonces, cuando se empieza a hablar en la ONU de desarrollo sostenible, de las necesidades de un futuro común, que ese fue el lema de la Convención de Río, nuestro futuro común en las manos de la humanidad, se empieza a trabajar en este propósito. Entonces, se definen unos estándares mínimos y se empieza a pensar en los objetivos del milenio. Para esa época, 7 objetivos del milenio, que eran a 2020, cómo estaban los países en términos de consumo, y había unos aspectos muy generalizados. En el año 2015 se hace una revisión de todo lo que había de esos propósitos. ¿Sí? La ONU la conforman 197 países, no todos, estos son acuerdos y voluntades que se suman. Miren que el año pasado, creo que sí, el año pasado, cuando el presidente actual de Estados Unidos tomó la decisión de no pertenecer más a ningún organismo multilateral que hicieran trabajos con acciones de cambio climático. En efecto, manda unos mensajes primero a los mercados y segundo a los países, pero sin embargo las organizaciones siguen trabajando, porque como les digo, es una organización voluntaria que busca unos propósitos. Entonces siguen hablando de desarrollo sostenible, buscando esas acciones de prevención en el largo plazo. Entonces en 2015 se reúnen en la Cumbre de Nueva York, hacen una revisión de lo que se tenía proyectado, hacen una revisión de las metas cumplidas y se dan cuenta que seguimos con unas brechas muy amplias y se definen 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos colorcitos que vemos acá son los objetivos de desarrollo sostenible, son 17, luego pues ustedes podrán ampliar, simplemente ahorita lo vemos un poco en el informe, lo que les quiero mostrar y es, buscan condiciones generales para la humanidad, ya les dije, el primero erradicar el hambre y la pobreza, hablan de la salud, del agua, del cambio climático, etcétera, etcétera, de este, por ejemplo, que es el número 12, de la producción y consumo de las organizaciones. Estas son acciones de cambio climático en sí. Cada color tiene un propósito. El 4 creo que, que es creo que es el 4 o el 6, habla de la desigualdad, habla de todas esas condiciones que la humanidad debe resolver. ¿Para qué? Para garantizar una mejor condición. Entonces, en ese orden de ideas, los países se alinean. Colombia está alineado a ese propósito, tiene un plan de trabajo, lo implementó en el año 2016, miren que estamos hablando de unas acciones que se venían planeando hacía 20 años, pero que apenas empiezan a ejecutar. Entonces, hay unos propósitos, hay unas metas, hay unos indicadores y hay unas acciones. Eso es del Estado. Pero las empresas, entonces, esos son propósitos colectivos, todos debemos contribuir. No solo el Estado, no solo la sociedad, sino las organizaciones. Entonces, en este orden de ideas, las organizaciones, las que reportan hoy y hacen sus informes sociales, están alineadas a esos propósitos del desarrollo sostenible. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Gracias. Entonces, vamos a mirar justamente nosotros en un recorrido
por el ejercicio de lo que algunas compañías tienen hoy en sus reportes, cómo se alinean a esto. Entonces, viene entonces el propósito general, las Naciones Unidas, el GRI, todas estas herramientas, y nace un segundo propósito y es el cómo medir. Entonces, cómo medir, y se empieza a hablar ya de esta metodología, la metodología GRI, Global Reporte Integrado, que es una metodología más reciente todavía. A Colombia llega en el año 2014. Se han hecho mediciones anteriores. En el 2005 ya se hacían algunas mediciones, como les digo, voluntarias. En Colombia hay alrededor de unas 40, menos de 50 empresas que reportan bajo esta metodología. Primera condición, ya les dije, voluntario. Al ser voluntario, acuérdense que nosotros decimos, si el Estado no me obliga, pues simplemente no tengo como mucho propósito por estar trabajando. Entonces, esto nace en Estados Unidos en el año 99, se empieza a implementar en el 2000 cuando les decía que se hizo la revisión de los objetivos del milenio. Y allí se empiezan a preguntar básicamente por esas acciones ambientales, pero luego se dieron cuenta que no era solo a propósito del ambiental, sino que si se querían disminuir esas brechas, entonces había que hablar de derechos humanos, habría que hablar de calidad de las personas y hablan los estándares laborales, por supuesto hay que hablar de medio ambiente, pero también hay que hablar de lucha anticorrupción, de corrupción y todo lo que conlleva a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, sigue siendo, como les digo, voluntario. Hay 4 versiones a la fecha. La última versión vigente es la versión 4, GRI 4, que lo vamos a ver ahora en los informes. En el mundo, así como en Colombia hay menos de 50 empresas, en el mundo también hay muy poquitas empresas. Hay una condición, entonces ya empieza a tornarse un poquito ese voluntario en comillas obligatoriedad. ¿Por qué? Las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York tienen una condición para hacer el reporte bajo esta metodología. Entonces ya empezamos a ver que para Colombia, empresas como Nutresa, como Bancolombia, tienen esa exigencia. Entonces empezamos a ver que ese voluntariado ya va pasando como a otro nivel. ¿Qué contienen esas memorias? Porque entonces se llaman memorias de sostenibilidad, se llama informe social, se llama balance social, se los decía ahorita al inicio, y me perdonan los compañeros que no habían llegado, y a propósito, quiero que nos pongamos de acuerdo en algo. La semana pasada yo pues tuve esa dificultad, en principio yo había acordado con las compañeras que estaban asistiendo que era a las 6:30. ¿Para ustedes es más conveniente el encuentro a las 7, no a las 6:30? ¿O es indistinto? Creo que para mí es indistinto. Pero a las 7 creería yo que está bien. Rafael y las compañeras. Rafael y Sí, Angélica. profe, a las 7 está bien. Listo, sí, porque entonces yo Para mí ahorita... no era a las 7 también. Perfecto, no, entonces empezamos a las 7. Yo ahorita me quedé yo, ¿será que sí, será que no? Entonces empecé, yo iba a dejarles aquí igual el video. Ahí me disculpan, pues, bien, listo, entonces a las 7. Entonces les estaba contando que lo importante de este tipo de informes es que convierten esos hechos y cada día se reta la misma organización, porque es que no es un estándar que se lo impone nadie, es la misma organización la que se reta a seguir revelando y a seguir generando acciones, y de alguna manera se dan cuenta que esto es bueno y que genera confianza en la sociedad y lo van haciendo, ¿cierto? Vamos a ver ahorita, por ejemplo, el informe de EAFID, que lleva 4 años haciendo reportes bajo esta metodología y cada vez se ve el avance más significativo. Hay empresas que no lo hacen, y lo decía Rafael ahorita, de pronto no lo hacen con esa estructura, pero también tienen la intención de ir generando una información cualitativa, aunque la cuantifiquen, Rafael, porque cuando hablamos de horas de capacitación, cuando hablamos de valores invertidos, están cuantificando hechos cualitativos, buscan generar esas relaciones más duraderas con los grupos de interés, como le decíamos. Por eso es que lo que se pretende allá en esas 500 palabras es que ustedes identifiquen cuáles son esas acciones adicionales, porque las empresas lo hacen. Si usted lo ve de los hechos económicos, usted se encuentra que todo eso está, perdón, que todo eso está revelado
está contabilizado, perdón, en el gasto. Y usted ve en la revelación, usted encuentra, sí, un valor X en el gasto, pero ahí no es suficiente, porque si veamos a la contabilidad administrativa, la empresa lo sabe, pero no es solo para el área que lo está administrando, sino que se comparta con el resto de la comunidad. Digamos que ese es el propósito del balance social. Como les digo, balance social, informe social, balance con esta modalidad gris, estamos hablando de lo mismo. Vamos a ver en este momento, a ver si esto me funciona aquí. Un segundo, yo creo que no va a funcionar aquí, porque no lo venía corriendo. Vamos a ver en este momento, entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a ir a la página de CEMES, que les voy a mostrar entonces ya cómo una empresa como ellas, nosotros en el material hemos visto informes de Nutresa, informes de algunos datos de Colombina, tenemos algunos datos de EPM, algunos de Argos. Vamos a mirar aquí otras compañías. En este momento que están viendo, todavía siguen viendo la presentación. Sí. Dice taller práctico. Listo, entonces vamos a mirar ya aquí, ya lo abrí, listo. Entonces aquí tenemos el informe de sostenibilidad de CEMES. Digo, una empresa, una de las tantas empresas que informa. Entonces ellos empiezan a revelar, como lo veíamos allá en el material, datos económicos combinados con datos sociales. Tienen un lema, innovando para un mundo mejor. Miren aquí un detalle. La cantidad de información, me acordé de lo que dijo Lorena hace un ratico, de información que tiene la empresa. Estamos hablando de un informe de 233 páginas. Por supuesto que no lo vamos a explorar pues todo en este momento, sino concientizarlos de lo que les estoy contando. Entonces ellos tienen un lema, innovando por un mundo mejor. Este es el informe de sostenibilidad del año pasado de la compañía. ¿Qué tenemos? Que esta empresa está listada en bolsa, entonces en la Bolsa de Valores de Colombia. No tiene que presentarlo de esta manera, pero el estar listada en bolsa, es decir, estar vigilada, y el ser de carácter público, lo que pasa es que nosotros en Colombia el concepto de público lo asociamos a gubernamental, pero en el mundo el concepto público son aquellas empresas donde cualquier persona puede llegar a invertir. Entonces ese es el concepto, por eso aquí vemos el tema de bolsa de valores. Entonces se hablan pues de información que está revelando las partes, empezamos a mirar, ellos hablan del perfil de la compañía, trabajamos para materializar nuestra misión de crear valor sostenido al proveedor, a proveer productos y soluciones líderes en la industria para satisfacer necesidades, construcciones de nuestros clientes. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista meramente económico, vamos a ver que ahí están buscando maximizar riqueza, y eso está bien. Pero miren que implícitamente hay un tema social, valor sostenido. ¿Para quién? Para todas las comunidades. Y empiezan a revelarnos todo lo que ellos hacen. Por supuesto, quién es la empresa. Para CEMES, el mercado más grande de este holding en Latinoamérica es el de Colombia. Acordémonos que, por ejemplo, Argos no compite a nivel de cementeras, pues sigue siendo un competidor importante, pero no compite a nivel de cementeras con las marcas internacionales y con marcas locales. La mayor competencia de Argos está por fuera. Argos es mucho más fuerte en cemento en Estados Unidos que en Colombia. O sea, aquí produce y ya hizo todo ese proceso de reorganización por allá en el año 2010, 2015, ellos fueron muy fuertes, un poquito antes tal vez, 2005, 2015, cuando empezaron a comprar todas las cementeras, porque venían estos señores de Cemen, se prepararon, pero digamos que la principal competencia aquí, ellos son competidores, pero el mercado pues del cemento, digamos, tiene unas condiciones para todos. Entonces, como cualquier informe, ellos empiezan hablando de dónde están las compañías y cuáles son los propósitos. Y mire que por acá ya empezamos a ver, algunas condiciones, declaraciones con relación a esos propósitos internacionales. Miren que nos hablan de Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Liz. Tienen aquí una línea, Un domicilio. lo que nos están diciendo ellos acá es que tienen aquí una línea estratégica que definimos un conjunto de metas 2030 que respaldan nuestra visión de construir un mejor futuro. Miren que están alineados con ellos. Estas metas representan nuestro compromiso con la sostenibilidad de cada aspecto del negocio y nuestro empeño para contribuir de manera ambiciosa a la agenda contemplada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Una compañía no tiene que estar alineada con los 17 objetivos. Puede elegir cuál o cuáles intervenir. Incluso, acuérdense que les dije que era voluntario y las compañías hoy en Colombia no tienen la obligación, deberían hacerlo, en esa voluntaria deberían hacerlo todos, porque vemos, bueno, yo creo que no alcanzamos a ver la página del logro de los objetivos del país, pero ahí se las tengo en la referencia, pues ustedes quieren ir consultando en los logros de objetivo de país a partir de esos planes que como Estado se tienen. Entonces, sería interesante que todas las organizaciones estuvieran alineadas e hicieran los reportes de la misma manera, porque eso es lo que va a alimentar esos indicadores nacionales que a su vez se llevan a la mesa de trabajo de la ONU y se toman las acciones. Es decir, acordémonos que el tema de cambio climático no es para Colombia ahorita con el tema de San Andrés, es un impacto que está y miren las consecuencias que tenemos. Si fuésemos un poquito más estratégicos, como ya están los mecanismos, en tomar esas acciones, pues sería mucho más fácil. Y ahí hay un tema también para ustedes los contadores. Entonces, en contabilidad ambiental, no solo es el tema de revelación. Yo le decía a las compañeras, aquí no estaban, le decía a Paulina y a la compañerita, se me acaba de olvidar el nombre, y es que las empresas industriales en Colombia tienen una responsabilidad de hacer unos balances, unos informes contables ambientales. Las empresas manufactureras tienen esa necesidad y ahí pues también he trabajado un poquito y por eso les cuento así con conocimiento de causa qué está pasando y cuáles son las exigencias. Para no hacerme muy larga, al final del día usted tiene que presentar un balance ambiental al área metropolitana, cual si fuese un balance para la DIAN, por decir cualquier cosa. Entonces, en ese orden de ideas, también la invitación, mire, hay mucho campo de exploración para ustedes. Bueno, entonces ellos empiezan a declarar aquí todo lo que tiene que ver con las acciones, las diferentes líneas de acción, hablan del portafolio, como en todo caso, empiezan a revelarnos datos económicos, ya les dije, siguen siendo fundamental, ninguna empresa pues va a estar bien en el mercado si no tiene unas buenas cifras económicas, si no tiene el logro de sus propósitos individuales desde la cifra económica. Entonces nos revelan, o sea, esto no, María Eugenia, es que estás hablando mucho de economía, ¿no, muchachos? Las empresas se crean para generar riqueza, con mucho dolor. Esa es la realidad, no es un concepto teórico, esa es la realidad. Y si no, lo que estamos viviendo en la pandemia, pues creo que no hay que explicar mucho, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a ver estas situaciones, pero empezamos a ver otros datos importantes. Aquí tenemos días negativos en capital de trabajo. Entonces ya empezamos a ver unas acciones que son económicas, de impacto económico, pero también tienen que ver con los sectores externos. Aquí nos están contando que se están apalancando con los proveedores. ¿Se acuerdan lo que nosotros veíamos allá en el endeudamiento, los fondos ociosos? El que tengamos 12 días negativos aquí en capital de trabajo nos está indicando ese nivel de apalancamiento, por ejemplo. Entonces son datos cuantitativos que afectan también lo cualitativo. Acciones por el clima. Entonces miren aquí las líneas de acción que ellos tienen. Las finanzas, los colaboradores, los clientes, la comunidad, las acciones, el planeta. De alguna manera, esto es lo que vamos a ver más adelante, que están enlazados con esos objetivos de desarrollo sostenible. En el clima nos dicen que un 64% de energía renovable con operaciones de cemento. O sea, ya empezaron a incorporar dentro de su productividad acciones con energía renovable. Y eso es bueno, porque primero voy a ayudar al planeta, pero segundo, aquí también me voy a ver reflejado en el impacto económico. Reducción de emisiones de gas carbono 20.9. Líderes en acciones climáticas, o sea, son programas que tienen. En el planeta en general, 100% de canteras activas cuentan con una planta de rehabilitación. El 94% del cemento o clinker bajo el sistema de monitoreo continuo. 90% de las plantas de cemento cuentan con certificación ISO 14001. Entonces miren que esto es lo que les decía hace un ratico. Los grandes corporativos tienen la forma de generar toda la información y lo quieren compartir. Ya dijimos, es voluntario, lo quieren compartir. Y empezamos a ver cómo hacen ellos para crear valor, toda esa estrategia de valor que les dije hace un ratico, para superar las expectativas de quién, de todos los grupos de interés. Aquí hablan pues de todos los procesos,
que aparece, los pilares estratégicos, también les hablé hace un ratico, los pilares estratégicos que estamos hablando de la gente, de los clientes, del mercado, la sostenibilidad. O sea, integramos la sociedad. Miren, ellos no alcanzan, y yo hoy no conozco, porque no he tenido oportunidad de mirar, un informe que sea biocontable. O sea, esa teoría que plantean allá los profes, los doctores que les mostré hace un ratico, es un propósito. Ellos han venido trabajando ahí y ya tienen unas aproximaciones a unas mediciones, pero todavía no han llegado a la aplicación de una empresa para ver lo que ellos plantean, que al final del día lo que dicen es, a ver, una empresa realmente podría ser sustentable y sostenible si aplica esos tres conceptos. Eso es como parte del paradigma, de la hipótesis que ellos tienen, están trabajando. Entonces aquí tenemos los colaboradores, dijimos, importantes, los clientes, los mercados y la sostenibilidad. En que aquí están las tres dimensiones, aunque este es sostenible, pues no estemos hablando realmente si están allá en la medición, pero ya están haciendo presencia o conscientes dentro de toda la organización de que es necesario trabajar en pro de la sostenibilidad. Y tienen estos pilares, o sea, ellos dicen, ya tienen las 4 líneas y tienen los pilares definidos cómo lo van a hacer. Y por aquí nos siguen revelando todo lo que tiene que ver con esas acciones. Entonces vamos a empezar a mirar qué están haciendo y cómo lo miden, que es lo que ustedes van a indagar. Bueno, entonces ellos tienen también esta matriz que les permite conocer cuál va a ser esa materialización de esos propósitos que ellos tienen. Aquí pues catalogan pues con una matriz cuál es la probabilidad de ocurrencia, el grado, todo lo demás y cuál es la afectación, porque más adelante ellos lo que hacen es integrar esa matriz con los hechos que tienen. Eso es lo que les digo, son muy generosos en información. Y empiezan, mire que aquí ya empezamos a mirar relación de nuestros grupos de interés, entonces ya ellos eligieron aquí un primer objetivo, el objetivo 17. Y el objetivo estratégico desarrollo sostenible 17, ¿qué es lo que busca? Alianzas para lograr los objetivos, o sea, todo lo que pueda permitir hacer trazabilidad, eso es el cumplimiento de los objetivos. Entonces ellos cuentan aquí cómo lo están haciendo, las diferentes alianzas, cómo construir, cómo medir, etcétera, etcétera, y empiezan a mostrarnos aquí datos. ¿Qué hacen con los clientes? ¿Qué hacen con la comunidad? Lo que ellos colocaron allá. ¿Qué hacen con las organizaciones gubernamentales, acciones empresariales? Entonces narran todo. Y mire que aquí empiezan a generar ya esos listados. Con los colaboradores, entonces, ¿qué hicieron? Mire, esto que es del día a día, que hacemos allá, que registramos en el gasto, es extraerlo de allá, contar en términos cuál y cómo está aquí, cuánti si se puede, ahora lo vemos un poquito más en el de AFIL se ve un poco más cuantitativo, cuántas acciones se implementaron para cumplir ese propósito. Entonces allá hablan en seguridad y salud, entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero si eso es la responsabilidad. Claro, es la responsabilidad, pero en la medida en que usted lo hace explícito, va a ser más fácil gestionarlo y controlarlo. Miren, la pandemia determinó que el COVID, por lo menos para los empleados de salud del sector salud, es enfermedad laboral. Pero hoy vemos, después de varios años de protesta, porque yo creo que este es el tercer año donde estamos en las protestas por esta misma época, que los propósitos del paro, en principio, no se han surtido. O sea, no se surtieron el año pasado, vuelven a manifestarse en este momento y seguramente dentro de un año las distintas inconformidades van a estar ahí. Entonces, ¿qué está pasando con ese sentimiento? Esa es la pregunta que nos podríamos empezar a hacer. Si nosotros nos detenemos un poco, vemos que, por ejemplo, estas compañías que tienen dentro de todos sus propósitos misionales trabajar con estas alternativas, pues son compañías que no tienen sindicatos. O sea, ellos sí pueden tener algunos pactos colectivos. Yo no sabría decir, pues, de CEMES puntualmente o algunos beneficios además, pero no volvimos a ver ese caso de sindicatos haciendo esas reclamaciones porque la compañía ya lo incorporó dentro de sus propósitos. ¿Que esté resuelto todo? Seguramente no, como en todos los casos, pero que es una manera de ellos intervenir esos riesgos que se pueden generar. Entonces aquí aparece qué se hizo con los accionistas. La pregunta que hoy se puede estar haciendo por allá, Angélica, es, María Eugenia, entonces si hay una reunión para hablar de la asamblea, yo la cuantifico. Sí, Angélica, usted identifica con los proveedores, con los accionistas, qué se hizo y aquí revela todo, ¿sí?
Bueno, entonces se hablan aquí de programas, pero lo vamos a mirar por aquí un poquito más abajo. Entonces miren las metas al 2030. Ellos hablan, listo, ¿qué van a hacer? En los objetivos, el acuerdo global, la matriz, esta es la manera como lo están haciendo. Les digo, esto es muy completo, pues que así lo tienen definido. Como no hay una única unidad de criterio, excepto los que reportan bajo el modelo de Global Reporte Integrado, la empresa puede revelar como lo considere conveniente. El Global sí es una metodología que sugiere que se haga el reporte de esa manera. Ya hablan, miren, entonces aquí ellos empiezan a hablar. Experiencia con el colaborador, estos son los objetivos que ellos van a trabajar. Estas son las metas internas que alimentan esos objetivos, enfoque con el cliente, construcción sostenible, economía circular. Estos dos objetivos están hablando del objetivo sostenible número 12, desarrollo sostenible, ciudades con acciones de consumo y producción sostenible. Esto es lo que invita a la economía circular, la construcción sostenible, cambio climático, agua, que es uno de los objetivos, creo que el sexto es el agua, no recuerdo exactamente pues cuáles son. Y empiezan a mirar indicadores de desempeño. Ellos tienen aquí unas metas donde cada uno definido y empieza a medir el logro de ese indicador. Aquí entonces ya nos empiezan a revelar cuál es la contribución de la empresa a esos objetivos y empiezan a mirar lo que está diciendo aquí. Ciudades y comunidades sostenibles. Ellos nombran aquí que es el 11, yo dije el 12, bueno, el 11. La razón con la que venimos a trabajar cada día. Eso que ellos están proponiendo allá es lo que van a medir con ese objetivo. El 8, trabajo decente y crecimiento humano. Aquí es donde está involucrado todo lo del personal. Entonces, una recomendación, jóvenes. Si ustedes pudieran, yo sé que por lo menos no en este entregable, pero para lo que vamos a ir construyendo, lo ideal sería identificar los objetivos e identificar en la empresa cuáles se alinean a ellos, ¿sí? Para el entregable, para más adelante. De forma que podamos aproximarnos a esto que ya se tienen en las empresas. Fíjense, en forma de consumo sostenible le apuestan al trabajo decente, a la industria, ¿qué es esto? La renovación industrial y la infraestructura, a la vida de los ecosistemas y acciones por el clima. Por ejemplo, Colombia, el objetivo que más bien le va es en este objetivo 13, acciones por el clima. O sea, aquí hay muy buenas acciones de la comunidad, de todo, que apoyan ese objetivo. Hay no me acuerdo en este momento la página, hay un observatorio de medición de objetivos, lo hace un organismo adscrito a la CEPAL, lo hace para América Latina, y Colombia, por ejemplo, en el logro de los objetivos, no es el mejor de los países, el mejor es Chile en todas las condiciones. Colombia está por allá como en el puesto 14, creo, porque se mide, la CEPAL se mide todo, América Latina y el Caribe, entonces ahí ya son más países. Y uno de los que más tenemos de mejor cumplimiento es este, y uno de los de peor cumplimiento es el tema de el 4, a ver si por aquí, educación y equidad, sí, el 4, educación y equidad es donde menos 10 nos va. ¿Qué más? Entonces mire que ellos no tienen los 17, tienen uno, por aquí tienen 4, son 5, y por aquí tienen estos otros 6, ahí tenemos 11 objetivos. Ellos no le apuestan a los 17, ellos están mirando cuáles. Y que yo les decía a ustedes ahorita, el 12 es producción y consumo responsable. Todas estas acciones, tanto el 11 como este, le apuestan a esos dos objetivos. Entonces, es la manera como la empresa se vincula con este propósito. Pregunta, ¿sería interesante tratar de llevar las empresas a ese nivel si hay unos propósitos de país? ¿Qué creen ustedes? Que sí, profe. Cierto, estaríamos todos alineados, sería más fácil, pero volvemos a ese reto, a ese paradigma de ser más generosos en información. Por supuesto que si Lorena me pregunta, o Angélica o Pablo o Rafael me preguntan, bueno, ¿qué es más importante para la empresa? ¿Producir o tener quien haga los informes? Y la respuesta es lógica, hay que producir, hay que vender, pero también hay que planear la organización, hay que mirarla al futuro. Así que tenemos que ser un poco más prácticos en no dejarnos absorber por el día a día y generar información un poco más valiosa para que la empresa se gerencie, ¿cierto? Porque es que cuando tenemos a ese gerente propietario que hace de todo como esa propaganda de televisión en su momento, que servía el tinto, que atendía al cliente, que eso pasa en nuestras empresas, pues simplemente ¿a qué horas piensa en la organización?
Y ahí las grandes nos llevan una ventaja significativa. Entonces yo creo que para ir cerrando, la contribución como desde la parte profesional sí es trabajar mucho en esa construcción de información, esa toma de decisiones, en ir concientizándonos, en ir aproximando a ese balance social, no para la gerencia solamente, conocer, socializarlo con los equipos de trabajo. Yo aquí les voy a dejar el link de, bueno, ahí está en la presentación el link del reporte y la tarea que ustedes van a hacer que quiero que hagan y la discutimos en el próximo para que tengan para que tengan la idea y lo discutimos en la próxima sesión, es que entren a la página de AFID. Aquí lo tenía, así tengo la mano. Entran a la página de la Universidad de AFID, van a buscar, van a buscar uno de los informes de sostenibilidad de AFID. Como les cuento, llevan 4 años haciendo la medición. Porque uno diría una universidad, ¿y cómo hace una universidad para medir? Pues nos vamos a dar cuenta que sí tenemos muchas herramientas y esa es la que nos va a poner en contexto para que el trabajo que nosotros vamos a desarrollar. ¿Alguna pregunta? Profe, pues la pregunta es más encaminada pues como al entregable. Yo estoy viendo pues los indicadores de sostenibilidad y responsabilidad social y, y entonces cómo estarían encaminados a realizarse o a presentarse en esos indicadores cuantitativos y cualitativos. Rafael, lo que les decía hace un ratico a Lorena es, ustedes identifican qué aspectos con relación a lo que ya hemos hablado, con el personal, con el clima, aquí no alcancé a mostrarles con el clima, con el reciclaje, con los clientes, y empiezan a mirar eso, y cuantifican, o sea, esa cuantificación es, si tengo acceso a la información, ¿alguno de ustedes trabaja en la empresa? ¿O tienen cercanía total con ellos? No, yo encontré un, pero está muy viejito, es del 17, no tienen uno nuevo. Bueno, entonces es basarse con ese. Y si tienen Porque, oportunidad, ¿pero qué me vas a decir? no, o sea, es hacer lo mismo que, porque lo que yo hice fue trabajarlo en los grupos generales, que es trabajadores, proveedores, clientes, comunidad y medio ambiente. Ajá. Y yo Entonces a ahí, cada uno le colocaba pues como los indicadores cualitativos, entonces cumplimiento de las normas legales, por ejemplo, en cualitativo, cumplimientos con estándares de calidad, presentación de trabajador, representación de en comités formales de salud, seguridad, entre la empresa y los trabajadores. sí, y lo que les Mm, decía, lo que les decía yo a ustedes, ojalá pudiéramos acercarnos por lo menos a un punto, pues ustedes tienen pues, la empresa, ustedes están distintos, y tratar de hacer una conversación con una de las personas. Yo sé que no es fácil porque van a decir, ay, venga, yo no le puedo dar esa información, pues tratar de ganarse la confianza, contarle, vea, somos estudiantes de la universidad, estamos haciendo una indagación, todo esto, y queremos validar algo, por lo menos con un punto tener ese referente, es preguntarle, venga, ustedes qué hacen qué actividades le celebran en la empresa, ah, nos dan cumpleaños, hacemos esto, fiesta de la familia, todo eso, porque en el DEAFIT se van a dar cuenta que está así relacionado. ¿Qué acciones han emprendido adicionales ahora con lo del COVID? Entonces uno basta con llegar a ver la oficina, pues o el punto de atención para ver la restricción, para que trate de dimensionar, aquí no vamos a cuantificar el total porque no nos da, quienes estén en la organización lo van a poder hacer, pero esas acciones las colocamos en ese sentido. O sea, Rafael, usted ya tiene en esa base tratar de mirar un poquito más con los ojos de este propósito que tenemos, qué se tiene, dónde están ellos, qué hacen en las comunidades, porque el hecho de que yo pueda retirar o enviar giros a una población, voy a decir aquí con mucho respeto, como yo lo en este momento, y que tengo acceso, eso hace parte también de ese bienestar a la comunidad, porque le estoy llevando la bancarización allá, ¿sí? Y eso tal vez no se ha cuantificado. Por eso yo los invito a que le den una mirada, exploren un poquito más a este informe que les cuento para que ilustren lo que nos hace falta y al de AFID u otro que quieran. Pues el de Nutresa y el de EPM que tenemos allí también lo pueden hacer, pero rico salirnos como de la cotidianidad de siempre evaluar las empresas nuestras acá en Antioquia, que son muy buenas, se lo merecen, pero rico mirar otros propósitos.
Listo, profe, muchas gracias. Bueno, jóvenes, con mucho gusto. Profe. Señorita. Te pregunto, ¿el examen tú lo calificas o él mostraba de una vez la nota? Es que me quedó la duda si no sé si tú lo revisas y montas la nota o como hay exámenes que automáticamente saca la nota. Tengo que mirar que sí creo que veo un par de preguntas abiertas. Déjame reviso y te cuento. Porque como es de la batería de preguntas, había un par de preguntas, creo pues una pregunta que tenía opciones de preguntas abiertas. Lo voy a revisar, que no tengo en ese momento claridad porque justamente es de la batería le autoriza, entonces tengo que mirar. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto, Angélica. Que tengan buena noche, lo voy a subir entonces. Miércoles nos vemos para la asesoría a las 7 y jueves a las 7 para el encuentro. ¿Listo? Y si hay alguna duda puntual, pues me escriben, por favor. Ok, Listo. profe. Profe, Muchas gracias. Con mucho gusto, que estén bien. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche igualmente. Chao. Chao, feliz noche.